Hola mis féminas, bueno, vamos hoy a la casa de perfumería de Adolfo Domínguez a probar una de estas aguas perfumadas, no son eau de parfum, bien, de Adolfo Domínguez, aquí está. En esta ocasión vamos a probar lo que es Fresia Solar, aquí está, y esta sería su botella. Bueno, me voy a justificar en que en esta ocasión este perfume yo no lo había comprado, sobre todo porque si es verdad que las otras versiones que habían salido antes, algunas de ellas me gustaron en aroma, pero en duración en piel, dejaban en mí, dejaban que desear, ¿vale? No eran no tenían toda la intensidad que me gustaba, no tenían toda la duración que yo esperaba de uno de parfum, y la verdad es que me decepcionaron por ahí, en ese sentido, ¿vale? Entonces, pues directamente cuando apareció esta en el año 2024, desistí de comprarla, de probarla y de reseñarla. Vale, pues ahora la hemos probado. ¿Habré cambiado de idea? ¿Qué tal me ha resultado? Vamos a leer las notas y te lo cuento. Perfume del año 2024, de la familia Floral, con notas de salida de sandía, bergamota y limón, notas de corazón, fresia, peonía, iris y jazmín, y notas de fondo heliotropo, almizcle, amberwood y cedro. A ver, es un perfume que en intensidad, principalmente es de intensidad media a media suave, evidentemente suave. Te diría, he tenido muy buena experiencia en duración con él. O sea, lo puedo haber tenido 7 horas en piel, ¿vale? O sea, me lo puse en piel y aún incluso lo sigo teniendo. O sea, 7 horas largas, prácticamente 8 horas. O sea que el fondo aguanta en piel. Ahora bien, vas a notar que la salida la puedes notar un pelín más alta, pero pronto se te queda en un perfume de intensidad media. Intensidad media, que 1 hora y media, 2 horas, ya empezamos a tenerlo suave. Es verdad que yo me lo pongo, me huelo la piel, aún lo tengo desde esta mañana que me lo puse y aún lo puedo sentir. ¿Qué pasa? Muy suavecito. Noto perfectamente que tengo perfumada la piel, pero en una intensidad relax, ¿de acuerdo? Así que este perfume va por ahí orientado. A quienes os gustan los perfumes de intensidades media, media suave, relajadita. Bien, cuando yo leí Fresia Solar, al principio, muchas veces, sobre todo cuando no son perfumes de los que hemos hecho unboxing, ni siquiera me imprimo las notas, me lo imprimo después ya cuando voy a hacer la reseña y me dejo sorprender por los olores. Y evidentemente la nota de la sandía fue algo que me resultó súper evidente, súper notable en la salida. Es un aroma además súper identificable, casi tenemos como la parte frutal cuando tienes una sandía que es justo la temporada dulce, así de ese color súper rosita fucsia, y un poquito la sensación verde que nos da la cascarita de la propia sandía. Por ahí, muy bien, me resultó rico, agradable. Digamos que comienza con una salida frutal de sandía muy rica y agradable. ¿Pero esto es así todo el tiempo? No. La sandía es la bienvenida. Nos puede durar entre 15-30 minutos y a partir de ahí va a ir haciendo entrada el corazón del perfume, que tiene personalidad y que puede que a todo el mundo no le guste. Repetimos notas para darnos cuenta. Fresia, que es una de las flores predominantes, peonía, iris, jazmín. También tiene en el fondo la flor del heliotropo, que puede resultar un poquito animálica. Y no olvidemos que tenemos un fondo de amberwood, cedro y almizcle, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? La presencia frutal es momentánea. Poquito a poco se nos va yendo la fruta y según se nos va la fruta, hace entrada y nos complementa mucho más
la parte floral del perfume, en el que hay mucha fresia, que es una flor, no sé si has probado muchos perfumes que la lleven de por sí sola. Tiene un aroma que puede resultar un poquito como algunos lirios, pero con una sensación un poquito atalcada, cremosa. Entonces, nos vamos encontrando con esa flor de los lirios, junto con más empolvado de la parte del iris, incluso de la peonía, que recordad que es como un tipo de aroma de rosa muy light. Con la parte también, el heliotropo puede ser otro tipo de aroma un poco empolvado o animálico, y el almizcle. ¿Qué pasa? Todo lo que era la parte frutal, en el momento en el que se te va de la piel, te encuentras con una parte, permitidme que lo diga así, un poquito floral vintage. Como la fruta que han utilizado aquí, por lo menos en mí y en mi percepción, no se suma a la parte floral o tiene tanta flor que termina en el corazón del perfume comiéndose la fruta o haciendo desaparecer la fruta hacia un lado, y nos quedamos con un corazón atalcado, empolvado, floral clásico, un tipo de floral muy clásico en ese sentido. Está muy bien el fondo porque no es un perfume súper amaderado, le han puesto lo justito para alargarlo, igual que la cantidad justa de almizcle, pero evidentemente eso no soluciona que llegas al corazón y te encuentras así, un floral clásico en el corazón en su casi mayoría, ¿vale? Entonces, ¿me ha durado bien en la piel? Sí. La intensidad es la justa, lo puedo sentir. O sea, hay perfumes que incluso después de esas horas los he sentido mucho más bajitos, siendo más caros, ¿vale? Pero tiene un tipo de aroma que, para empezar, no es, os lo enseño aquí así, no es mi tipo de perfume. A mí su aroma no me ha conquistado. Ahora que, hombre, este se lanzó en 2024, es muy actual. Ahora se están utilizando muchos aromas empolvados, atalcados, pero mezclándolos de un modo con otro tipo de frutas, incluso tonos dulces y demás, que lo hacen un poquito más actuales. Este aroma creo que lo único actual que tiene es la salida, que, ojito, no nos dejemos llevar por una salida frutal que es muy rica, porque cuando llega al corazón del perfume cambia. No te puedes guiar por los primeros minutos del perfume, hay que probarlo entero para saber si te gusta. Por eso en este caso, ¿yo me lo compraría? No, a mí no es mi tipo de perfume. Y cuidado vosotras, como os digo, probadlo entero, dejadle pasar el tiempo. Es además un tipo de perfume que no puedo recomendar de comprar a ciegas y no puedo recomendar regalar a ciegas. Yo ya tengo alguna amiga que cuando me dice: Isa, quiero un perfume, que sé que además les gustan los aromas clásicos, cuando me compro para reseñar botellas enteras de este tipo de perfume, lo guardo para ella porque sé que tarde o temprano los va a querer, porque sé que le gustan los aromas con un toquecito clásico y no falla. Pero este es el tipo de perfume que o conoces muy bien a la persona a quien se lo estás regalando, o quizá cuando llegue al corazón del perfume no es para ella. Es un perfume que engaña un poquito, porque vale, femenino, sí, totalmente. Pero claro, la salida frutal de la sandía te puede hacer pensar que estás ante un perfume para chicas jóvenes. Pero en el momento en el que llegas al corazón del perfume, las chicas jóvenes salen corriendo. Y te lo digo yo, que tengo dos. Entonces, cuidadito, porque además lo que más tiempo perdura es ese corazón fondo de perfume, donde la presencia más importante es el corazón, ese tono floral clásico. No quiero decir con esto que sea un mal perfume. Por supuesto, es un perfume bonito, que utiliza su personalidad por delante, por supuesto, pero que es para probarlo, ¿de acuerdo? Hay que probarlo
hay que descubrirlo porque seguro que no es para todos los olfatos. Así que ahí lo tenemos, Fresia Solar. ¿Tú lo has probado? ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanoslo, que queremos conocer tu opinión. Un besito enorme, hasta pronto.